Hemos estado construyendo una API llamada TutoDataFaker en la cual su objetivo es implementar funcionalidades de la vida real, proyectos reales de empresas en este mini proyecto. Por eso los invito a escribir en los comentarios del video qué funcionalidades quisieran ver implementadas y de esa forma aprender a implementarlas a uno de nuestros videos. Para este caso vamos a subir un archivo, un bucket de AWS C3 junto con Express y TypeScript. Así que además también vamos a estar creando una base de datos en Postgres con Docker Compose. Si quieren aprender cómo a realizar esta funcionalidad, quédense en el video, parceros, y vamos a darle. Bueno, chicos, anteriormente en nuestros videos lo que estábamos haciendo era que teníamos una entidad llamada usuarios, ¿sí? En la cual esta entidad, este usuario, podía tener obviamente un ID, un nombre, un username y una edad. ¿Sí? En este momento lo que vamos a estar haciendo es que le vamos a agregar la funcionalidad a que este usuario pueda tener imágenes, ¿sí? Además que pueda tener su foto de perfil. Listo, chicos, entonces esa es la funcionalidad que nosotros vamos a estar implementando. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una Postgres, ¿sí? Una base de datos Postgres. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar haciendo es que en esta base de datos de Postgres vamos a almacenar la información de las imágenes de un usuario. Un usuario en estos momentos lo estamos almacenando en Dynamo y lo vamos a dejar así hasta que podamos hacer alguna refactorización, ¿sí? Para pasarlo a Postgres. Pero en este momento lo que vamos a hacer es crearnos nuestra base de datos Postgres para poder almacenar la información de las imágenes de un usuario. ¿Para qué vamos a estar usando AWS S3? Vamos a estar usándolo para cargar la imagen, ¿sí? Una vez que nosotros carguemos la imagen, AWS S3 nos va a devolver el nombre de la imagen y como tal también la ruta completa de la imagen. Ese nombre de la imagen lo vamos a estar almacenando en nuestra base de datos de Postgres junto con su ID y vamos a estar colocando un campo que va a indicar si esa imagen como tal es una imagen de perfil de un usuario o es otra imagen. Primero vamos a estar creando nuestra base de datos en Postgres, ¿sí? Para eso vamos a estar usando Docker Compose. Por lo tanto, acá en la raíz de nuestro proyecto vamos a crearnos nuestro archivo Docker Compose.yaml. Lo primero que vamos a estar haciendo en este archivo .yaml es indicando la versión que nosotros vamos a estar usando de Docker Compose, que en este caso va a ser la 3.8, ¿sí? Para especificar los servicios que nosotros vamos a estar usando, vamos a indicarlo con la propiedad services, y dentro de services vamos a estar colocando todos los servicios que va a tener nuestro Docker Compose. Recuerde que Docker Compose básicamente es como un manejador de contenedores, ¿sí? Entonces en este momento lo que hace básicamente es agrupar una serie de containers y los va a levantar juntos. Entonces el primer servicio que nosotros vamos a estar creando es el servicio de Postgres, pues yo lo voy a llamar de esa forma. Ustedes pueden llamarlo de alguna otra forma, como por ejemplo TutoDataFaker Postgres o etcétera. Vamos a especificar con la propiedad image la imagen de Postgres que vamos a estar usando. En este caso vamos a estar usando una Alpinet, que por si no lo sabían, las Alpinets, las imágenes Alpinets básicamente son imágenes que son muchísimo más livianas y están hechas para que ustedes las puedan estar usando en producción, ¿sí? Por lo tanto, en este momento vamos a estar usando la versión 14.1 de Postgres. Vamos a estar indicando con el restart que cada vez que pues, se inicie mi máquina se va a inicializar esta base de datos, esta imagen de Postgres, ¿sí? Con environments lo que hacemos básicamente es pasarle las environments a nuestro contenedor. En este caso Postgres nos permite pasarle el Postgres user y el Postgres password, que es el usuario y la contraseña con la que quedará configurada nuestra base de datos. Esas dos environments son obligatorias para la imagen que estamos usando. Para los puertos lo que vamos a estar usando es el puerto, a través del puerto 5435, por ejemplo, va a machear con el 5432 dentro de nuestro contenedor, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar de esa
forma. Y acá en volúmenes básicamente es para que no se nos pierda nuestra información y para que persista nuestra información. Vamos a estar creando un volumen. En este caso, para crear un volumen lo hacemos con la propiedad volumens, ¿sí? Y esta propiedad volumens vamos a indicarle cómo se va a llamar nuestro volumen. En este caso se va a llamar TutoDataFaker Postgres, ¿sí? Yo ya tengo un volumen ya creado llamado TutoDataFaker Postgres, por lo tanto pues voy acá, volúmenes, ahí. Pues aquí le vamos a indicar que vamos a estar usando el volumen TutoDataFaker, ¿sí? Listo. Entonces con nuestro archivo Docker Compose podemos ya inicializar nuestra base de datos de Postgres. Entonces simplemente lo que hacemos es abrir una terminal y escribir Docker Compose app, ¿sí? Él automáticamente va a buscar el archivo Docker Compose en la raíz. Si ustedes tienen el Docker Compose dentro de alguna otra carpeta, pues simplemente se lo indican en las opciones. Creo que acá en las opciones viene bastante, ¿sí? Pueden ver incluso en la documentación. En este caso simplemente le damos Docker Compose app y él nos va a crear nuestra base de datos. Si nosotros venimos y revisamos acá haciendo un Docker ps, vamos a revisar que pues nuestro Docker, nuestra imagen ha sido creada, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es irnos a nuestro Docker. Yo estoy usando acá Visual Studio para revisar, y acá puedes ver que tenemos TutoDataFaker y tenemos esta imagen creada, ¿sí? Entonces para acceder a ella lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso yo voy a estar usando Developer para poder conectarnos a nuestra base de datos y verla muchísimo mejor. Entonces simplemente le doy acá en crear una conexión. Acá obviamente lo va a dejar localhost y acá le vamos a especificar el puerto que nosotros le colocamos, que vendría siendo el 5435, que no, si no mal estoy es este puerto, a nuestra base de datos de Postgres, que es la que se crea por defecto. Nuestro username y nuestra password son Postgres, así tal cual como nosotros se lo habíamos indicado acá en las environments. Entonces acá vamos a indicarle que es Postgres, vamos a hacer un test de conexión y como ven tenemos conexión con esa base de datos. Lo que hacemos es finalizar y acá nos crea Postgres 4. Le podemos cambiar el nombre si queremos, pero en este caso lo vamos a dejar así. Acá, como ven, pues no tenemos ninguna tabla creada, ¿sí? Pero ya en estos momentos podemos crear tablas, ingresar información, y toda esa información, toda esa creación de tablas, toda esa información de los datos va a quedar almacenada en este volumen de Postgres TDF o TutoDataFaker, ¿sí? O sea, la información queda guardada acá, pero esto como que hace una copia a este volumen, y entonces en este volumen tenemos toda esa información, ¿sí? Entonces digamos que con esta instrucción lo que estamos diciendo es que toda la información que esté en Postgres, ¿sí? Que caiga acá, pues nos las vas a guardar en nuestro volumen. Por lo tanto, este volumen ya queda registrado en nuestro sistema operativo. Por lo tanto, si nosotros creamos otra nueva instancia de Postgres, ¿sí? Digamos que tenemos una nueva instancia de Postgres para X o Y funcionalidad, pues lo que hacemos es decirle que use este volumen y pues nos va a usar, va a persistir la información, ¿sí? Entonces es muy excelente estar usando volúmenes y se los recomiendo al máximo. Lo próximo que vamos a estar haciendo, chicos, vendría siendo crear nuestro bucket en S3. Entonces por acá yo ya tengo el AWS abierto, lo van a abrir ustedes y van a irse para el servicio de S3, ¿sí? Una vez que estén acá, pues les va a aparecer algo como esto.
Y pues lo que vamos a hacer, chicos, vendría siendo en darle en crear un nuevo bucket. Acá yo ya tengo un bucket creado, pero ese no es el que vamos a usar dentro de la aplicación. Lo que vamos a estar haciendo es darle crear bucket, y acá nos va a pedir el bucket name, que por cierto tiene que ser único e irrepetible en todo Amazon Web Service. Por lo tanto, yo lo que voy a realizar es dándole el nombre de tuto data faker, ¿sí? Así voy a llamar mi bucket, ¿sí? Aquí en este caso nos está diciendo pues que si vamos a bloquear el acceso público, ¿sí? Pues lo que vamos a hacer es desbloquearlo y desmarcar pues la casillita para que el acceso sea público. En este caso, por opciones por rapidez, le voy a dar que sé que los riesgos que conlleva dar el acceso público, ¿sí? Entonces voy a marcar esta casillita, y pues vamos a darle aquí en crear bucket. Estas otras opciones pues si ustedes quieren las pueden revisar muchísimo más a fondo, pero en este caso es lo necesario para crear el bucket. Pues le vamos a dar aquí en crear bucket. Una vez que se cree el bucket, lo que tenemos acá es que podemos crear folders, que de hecho más adelante vamos a crear un folder llamado image, user image, y dentro de ese folder user image vamos a estar colocando todas las imágenes de nuestros usuarios, incluyendo las imágenes de su foto de perfil. ¿Cómo sabemos cuál es la foto de perfil de ese usuario no entre tantas imágenes? Bueno, para eso es nuestra base de datos de Postgres, que ahí es donde vamos a almacenar el ID que nos va a generar el AWS-3. ¿Sí? Y de esa forma nosotros vamos a estar diciendo a través de una columna si esa imagen es de perfil o no. Y bien, ya acá en nuestro proyecto Data Faker lo que vamos a estar realizando es instalar nuestras dependencias, tanto las de desarrollo como las dependencias que necesite nuestro proyecto a la hora de estar en producción. Por lo tanto, vamos a empezar. No, antes de esto les quiero decir pues que vamos a estar usando, antes estábamos usando npm, ahorita vamos a estar usando PNPM, que es un nuevo package manager. Bueno, nuevo no, pues vamos a estar usándolo en nuestro proyecto, ¿sí? Por eso es nuevo en nuestro proyecto. Y esto por razones de aprendizaje, ¿sí? A mí me gusta estar, y siempre les recomiendo, chicos, que usen cosas nuevas y más cuando están aprendiendo, ¿sí? Entonces, en este caso yo no sé absolutamente nada de PNPM, solamente sé instalar paquetes y sé arrancar proyectos nada más, ¿sí? Pero lo vamos a estar usando porque es muchísimo más rápido que npm, y pues obviamente para que cambiemos un poquito y vamos a practicando nuevas cositas, ¿sí? Nuevas tecnologías. Entonces procedí a eliminar el package manager, el package-log, ¿sí? Y vamos a dejar el package .json, y vamos a estar usando pnpm install. Lo que vamos a estar instalando como dependencia como tal del proyecto va a ser PG, ¿sí? de Postgres. Vamos a estar usando directamente Postgres, ¿sí? Por eso vamos a instalar este paquete. Vamos a instalar el paquete de AWS SDK, ¿sí? Pero en este caso vamos a estar instalando el cliente de S3, ¿sí? Para poder conectarnos a ese bucket, subir imágenes, eliminar imágenes, etcétera. Además de eso, vamos a usar Multer para cargar nuestra imagen con Express y pues de esa forma subirla al bucket. Y por último, dentro de las dependencias vamos a estar instalando UUID Validate, ¿sí? Para validar si un string es un UUID o no. Entonces vamos a proceder a instalar estas dependencias. Acá ya se instalaron estas dependencias, vamos a proceder a instalar las dependencias pero de desarrollo, ¿sí? Para eso, con el flag "-d" mayúscula vamos a instalar las dependencias que vendrían siendo los tipos, ¿sí? Los tipos de Multer, por ejemplo, ¿sí? Para que nos muestre los tipos a la hora de estar desarrollando de Multer.
Además que también vamos a estar usando los tipos de PG o PJ, y pues vamos a estar usando también los tipos de UUID validate, ¿sí? Validate, creo que así se escribe. Además pues vamos a estar usando una dependencia de desarrollo llamada tsconfig-paths, porque vamos a estar usando los alias paths que nos trae TypeScript. Ya vamos a verlo en un momento. Entonces vamos a proceder a instalar estas dependencias de desarrollo. Ya instaladas, podemos continuar creando nuestra entidad. Entonces chicos, vamos a proceder creando nuestra entidad. Dentro de nuestro dominio tenemos una carpetita llamada entidades, ¿sí? La cual nosotros vamos a estar creando una nueva entidad que se le va a llamar user image, ¿sí? La entidad user image, ¿sí? Dentro de esa entidad obviamente vamos a tener nuestra entidad como tal, que vendría siendo la clase. Entonces vamos a crear userimage.ts, ¿sí? Dentro de userimage.ts vamos a crear, es básicamente una copia de este otro, pero lo vamos a hacer desde cero, ¿sí? Vamos a estar exportando la clase userimage, ¿sí? Que obviamente va a extender de entity root. Más adelante vamos a estar cambiando esto porque vamos a profundizar muchísimo más en el DDD, ¿sí? Entonces, pero por el momento nos vamos a quedar con entity root, ¿sí? En entity root es una clase que nosotros habíamos creado anteriormente para identificar que esta clase era una entidad, por lo tanto hay que pasarle la entidad como tal, user image, ¿sí? Y le vamos a pasar un primitive data, ¿sí? Primitive data, que vendría siendo las propiedades primitivas de la clase userImage. Entonces vamos a crearnos una interfaz llamada primitive data, ¿sí? Dentro de primitive data vamos a tener propiedades como el ID. Esta entidad va a tener un ID, sí, que va a identificar esa imagen del usuario. Va a además tener el userImage, ¿sí? Va a tener un userImage para revisar esa imagen, a qué ID pertenece, a qué usuario pertenece. Además vamos a tener la propiedad isProfile, que va a ser un booleano para identificar si esa imagen es de perfil o no, ¿sí? Además que vamos a tener un file name, ¿sí? Este file name vendría siendo el nombre de la imagen como tal del usuario. Tendríamos un file extension que va a ser string, y además vamos a tener un file mime type, ¿sí? Para identificar el tipo de esa imagen. Entonces básicamente esas son las propiedades que nosotros vamos a crear dentro de la clase userImage, ¿sí? Aquí, como para que no se me sea tan extenso, pues vamos a crearnos estas mismas propiedades, ¿sí? Y con sus respectivos value objects. Entonces aquí debemos de empezar a crear el value object de userImage ID, ¿sí? Vamos a crearlo aquí, userImage ID.ts, ¿sí? Este userImage ID va a extender de UUID, pero no va a ser de UUID que ya teníamos, sino que aquí vamos a crearnos un shared, ¿sí? Eso es algo nuevo que vamos a hacer. Vamos a crearnos un shared donde vamos a estar colocando todo lo compartido dentro de nuestras entidades, dentro de nuestra aplicación o dentro de nuestras infraestructuras. Entonces aquí vamos a crearnos una carpeta llamada shared, ¿sí? Y acá dentro de shared, por ejemplo, vamos a crearnos la carpeta domain, que dentro de domain además que vamos a crearnos la carpeta de infraestructura, ¿sí? Dentro de nuestro dominio, dentro de nuestro domain, vamos a crearnos la carpetica de value object, ¿sí? Value object, que allí vamos a estar compartiendo todos los value objects, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener el UUID
el UUID value object, UUID.ts value object, ¿sí? Que pues básicamente es una clase que extiende value object, ¿sí? Este value object, esta otra clase es para identificar que esto sí sea un value object. Entonces vamos a crearnos ese archivo llamado value objects.ts, ¿sí? Ese value object.ts básicamente es otra clase como tal que que se le pasa por acá por genérico si ese value object es string, número booleano, fecha, etcétera. Además que vamos a tener un invalid argument error, que va a ser algo común que va a lanzar todos los value objects, que es un error de argumento. Entonces vamos a crearnos esta otra clase, TS, ¿sí? Ese básicamente es una clase que extiende error, ¿sí? Es simple, ¿sí? Entonces acá, bueno, me saca error, vamos a decirle, vamos a autocompletar a ver si se sale ese error, ¿sí? Entonces básicamente acá le estamos diciendo, oye, pásame el valor, vamos a asegurarnos de que ese valor exista, ¿sí? Y tenemos métodos auxiliares para revisar si es igual a otro value object y toString para colocarlo en su forma primitiva. Entonces acá tenemos el UUID, le pasamos el valor en string y esto lo que va a hacer es usar la librería de UUID validate para revisar si ese ID es un ID válido, ¿sí? Si es string es un ID válido. Entonces vamos a estar usando este UUID. Por lo tanto acá vamos a usar el UUID. Ok, acá nos falta agregar los alias path, ¿sí? Que los alias path lo vamos a configurar dentro de nuestro tsconfig, ¿sí? Acá dentro de nuestro tsconfig pues nos hace falta el shared como tal, ¿sí? Entonces vamos a crearnos ese shared, esa carpeta shared acá. De esta forma creo que aquí ya se debería de ir el error, ¿sí? Como ven ahí ya reconoce el UUID, ¿sí? Entonces acá dentro de nuestro user image vamos a decirle que use ese UUID. Así vamos a hacer con todos, ¿sí? Entonces por ejemplo para el user image profile vamos a crearnos el archivo userimageprofile.ts, en el cual dentro de userimageprofile lo que vamos a hacer es creando nuestro boolean. Entonces tenemos que crear nuestro boolean value object. Vemos nuevamente acá y vamos a crearnos el boolean value object.ts, ¿sí? Que este boolean value object.ts básicamente es una clase abstracta. Abstracta quiere decir que no se va a poder hacer una instancia de esta clase, sino que va a tener que ser heredada por otras clases, que eso es justamente lo que estamos haciendo. Y básicamente vamos a decirle que vamos a estar usando ese boolean object, ¿sí? Vamos a importar este boolean object acá y vamos a hacer, bueno, con user image, ¿sí? User image vamos a importar user image de usuario, ¿sí? Este user image tranquilamente también lo hubiéramos podido colocar acá dentro de nuestro dominio de shared, pero lo vamos a dejar aquí por cuestiones de rapidez. Vamos a crearnos el user image file name, ¿sí? Vamos a darle acá. El user image file name pues es un string, por lo tanto también debemos de crear nuestro string value object. Entonces vamos a crear un string value object.ts, ¿sí? Aquí dentro de nuestro string value object lo que vamos a estar haciendo es lo mismo como hemos hecho los otros, una clase abstracta con el value object y vamos a pasar que esto es un string. De esta forma acá debería ya de autocompletarnos. Entonces acá vamos a creamos ese value object y acá el user image file extension, vamos a darle acá .ts y ese file extension vamos a permitir que en nuestro dominio solamente permitamos las extensiones PNG, JPG y JPG. Por lo tanto obviamente vamos a extender de string value object y acá pues vamos a
asegurarnos de que permitan esas extensiones. Si ustedes no saben absolutamente nada de Value Objects, en mi canal tengo un video sobre Value Objects para que vayan y lo vean, ¿sí? En estos momentos vamos a crearnos este otro, nos falta el file main type, ¿sí? Vamos a crearlo también, que creo que también es un string, ¿sí? Entonces básicamente hacemos lo mismo, ¿sí? Aquí ya tenemos, bueno, aquí me sale un error, sí, porque tenemos que implementar algo de entity root, ¿sí? Nos está diciendo que tenemos que implementar el método toPrimit y vamos a implementarlo acá, ¿sí? Pero antes de eso vamos a crearnos en nuestro constructor, ¿sí? Que en nuestro constructor lo que hacemos es obtener esos datos y acá almacenarlos en nuestras propiedades como tal. Acá tenemos un método generateFileName que lo vamos a estar creando. Aquí vamos a crear nuestros getters, ¿sí? Nuestros getters, user ID, veamos. Ok, sí, porque user ID también vamos a hacerlo extender de shared, ¿sí? Entonces vamos a darle shared, domain, value object y UID, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese refactor ahí para que podamos usar el punto value. Y acá pues vamos a crearnos además vamos a crearnos el método create para poder crear el objeto, ¿sí? Como tal, y vamos a crearnos el from primitive, ¿sí? El from primitive que va a llamar esa instancia como tal. El toPrimitive también lo estaríamos creando, que es para que nos devuelva los datos en primitivo de la clase, ¿sí? Y vamos a estar usando métodos de la clase. Nuevamente, si ustedes no se han visto el video de Value Object, les recomiendo que se lo vean porque van a entender muchísimo más lo que estamos haciendo acá. Acá estamos implementando en principio tell.as, por lo tanto estamos creando métodos dentro de la clase userImage, ¿sí? Que nos van a ser útiles, ¿sí? Dentro de quien consuma esta clase, esta entidad. Por lo tanto, en estos momentos la entidad, para crear el file name, lo que estamos haciendo es llamando el generate file name, que básicamente es el user ID guión bajo y el ID como tal de la imagen, ¿sí? Generate file name with extension nos va a obtener el file name punto su extensión como tal, y si es imagen de profile, pues simplemente se lo estamos preguntando acá. Entonces, chicos, aquí ya hemos terminado creando nuestra entidad. Vamos a pasar haciendo otras cositas. Ahora, chicos, vamos a pasar a crearnos nuestro caso de uso de subir imagen, pero antes de eso, dentro de nuestro dominio vamos a crear nuestros repositorios. Aquí dentro del repositorio solamente tenemos uno. Vamos a crearnos el repositorio de upload user image repositorio, ¿sí? Este upload user image repository va a ser el repositorio que se va a conectar a nuestro AWS S3, como también el día de mañana puede conectarse a otra plataforma como por ejemplo la de Google, pero en este momento nos vamos a conectar a AWS, ¿sí? Y vamos a crear nuestro otro repositorio llamado user image repository, que va a ser el encargado de establecer conexión con nuestra base de datos Postgres, como también puede ser una Dynamo o cualquier otra base de datos, una Mongo, lo que sea. En este caso vamos a estar usando una Postgres, pero recuerden que dentro de nuestro dominio no vamos a decir qué tecnología vamos a usar, sino que vamos a exponer nuestros puertos para que los adaptadores realicen su trabajo como tal. Pero entonces en este momento simplemente vamos a crear nuestro puerto. Para user image repositorio solamente vamos a crear el puerto de guardar, ¿sí? el método de guardar, perdón, que va a recibir la imagen como tal y pues no va
a retornar nada, ya que es un safe, ¿sí? Entonces simplemente vamos a crear ese método para el repositorio de subir la imagen. Simplemente vamos a usar el upload, que es para subir una imagen. ¿A dónde la vamos a subir? No se sabe por el momento en nuestra capa de dominio. En infraestructura sí que lo vamos a saber, porque vamos a implementar nuestro adaptador que va a ser AWS. Por lo tanto, acá simplemente esto lo va a recibir la imagen como tal, y además va a recibir el archivo que va a ser un buffer, ¿sí? Entonces miren que estamos usando objetos en primitivo, ¿sí? No estamos diciendo que vamos a subir una imagen de AWS S3. En este caso, en nuestro dominio no se sabe si es AWS S3, si es Google Cloud, no se sabe absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a dejarlo así bien bacán. Vamos a proceder entonces creando nuestro caso de uso, ¿sí? Aquí dentro de la carpeta de aplicaciones, recuerden que los casos de uso van en la capa de aplicación, ¿sí? Creé una carpetica llamada Use Cases. Esto no puede siempre ser así, ustedes pueden manejarlo desde que estén en la capa de aplicación, todo está bien. Por lo tanto, dentro de nuestros casos de uso vamos a crear el caso de uso de Upload User Image, porque básicamente eso es lo que estamos haciendo, subiendo una imagen de un usuario. Por lo tanto, acá vamos a crear el archivo index.ts, y aquí vamos a proceder creando nuestra clase. Exportamos la clase upload user image, ¿sí? Que dentro de upload user image obviamente vamos a tener un método, ¿sí? Un método llamado execute o run, o como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Y pues como dependencias de este caso de uso, lo que estamos haciendo es inyectando esos dos repositorios que creamos en dominio. Aquí importante, estamos importando los repositorios del dominio, ¿sí? Miren que si yo le doy clic acá, pues estamos accediendo dentro de dominio al repositorio como tal, es decir, los puertos los estamos importando acá. No estamos implementando los adaptadores ya lo vamos a hacer más adelante en infraestructura, en la capa de infraestructura, en esos controladores, pero ahorita mismo que estamos una capa más abajo, que vendría siendo la aplicación, pues simplemente estamos importando los adaptadores, y de esta forma estamos siguiendo la regla de dependencia, ¿sí? Que vendría siendo infraestructura, aplicación, dominio, y dominio en sí misma. Entonces, como ven acá, estamos viendo imports de dominio y no imports de infraestructura. Acá dentro del execute lo que estamos haciendo es obteniendo el input, que el input básicamente es que en el caso de uso, para crear un usuario, para subir una imagen de un usuario, lo que vamos a necesitar es el ID. Nos van a pasar un ID de la imagen como tal, nos van a pasar el user ID, a quién es el que quiere subir esa imagen. Además que nos van a estar obteniendo la imagen, que es un buffer, el MyType, la extensión, el nombre, y si esa imagen es profile o no, es una imagen de perfil o no. Entonces acá lo que estamos haciendo es primeramente creando nuestra entidad userImage con .create, que recuerden que ese es un método que nosotros lo creamos dentro de nuestra entidad, ¿sí? Que lo que hace es simplemente que se le pasen los parámetros, crea una instancia de la misma y retornamos esa misma instancia. ¿Para qué creamos esto? Más adelante esto nos permite usar eventos de dominio. Entonces acá podemos lanzar un evento de dominio que vendría siendo una imagen de usuario creada, pero eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Todavía no nos vayamos por allá. Simplemente lo hago para que ya se vayan acostumbrando un poquito. Entonces a los próximos videos, obviamente. Entonces acá creamos nuestra imagen, nuestra entidad de imagen, y esa entidad de imagen lo que vamos a estar llamando es al upload para que suba la imagen, ¿sí? Como tal. Entonces acá le pasamos el user image y pues la imagen, el buffet como tal. Y luego de esto vamos a esperar a que con el await vamos a esperar a que esto se suba
para que posteriormente pueda guardar en nuestra base de datos de Postgres. En este caso, dominio no sabe qué base de datos es, pero nosotros ya sabemos que es una Postgres. Por lo tanto, vamos a estar guardando en base de datos, nada más. Eso es lo único que le va a interesar, ¿sí? Entonces acá, bueno, acá me sale algún error. Vamos a ver user image ID, así se debe llamar, correcto. Entonces, finalizando con nuestra creación del caso de uso, vamos a seguir cacharreando un poquito allí en infraestructura, así que vamos para allá. Vamos a seguir creando nuestros adaptadores que implemente esos repositorios que hay dentro de dominio, pero antes de eso vamos a crearnos unos repositorios que nos van a ayudar a establecer conexión con S3 y con Postgres. Entonces vamos a iniciar con S3. Dentro de la carpetica de shared, dentro de infraestructura, vamos a crearnos otra carpetica llamada persistence. ¿Sí? Dentro de persistencia vamos a crearnos una carpetica llamada AWS que vamos a crear pues allí todas esas utilidades, digámoslo así, ese repositorio que nos ayuda a conectarnos a todos los servicios de AWS. En este caso vamos a estar usando el servicio de S3, por lo tanto vamos a crearnos S3 repository.ts. y dentro de repository.ts vamos a crearnos ese repositorio, que por cierto va a ser una clase abstracta, esto para que no pueda nuevamente ser instanciada sino que sea heredada, por eso lo hacemos abstracto. Y pues acá vamos a crearnos el cliente de S3 con ayuda de la librería de Client S3, AWS CDK Client S3. Vamos a estar realizando esto. Entonces, una vez que se instancie esa clase que va a ser heredada, pues lo que va a hacer es llamar a este constructor. Por lo tanto, lo que está haciendo es crearnos un cliente de AWS S3, ¿sí? Entonces acá en nuestras .env tenemos que haber declarado la región del bucket donde está el access key, el secret key. Yo ya lo tengo acá creado, ya les voy a enseñar cómo obtener esas credenciales. Por lo tanto, acá vamos a estar usando este método abstracto para colocar el nombre de donde va a ser almacenada nuestras bases, nuestras imágenes, ¿sí? Vamos a estar retornando el cliente y vamos a crearnos una utilidad o un método que ya nos hace la subida de las imágenes, ¿sí? Que se va a llamar S3 upload. Va a obtener el cliente como tal y a través del objeto purObject command lo que estamos haciendo es pasándole el bucket, ¿sí? Cómo se va a llamar el bucket. Y si de lo contrario, si no le pasamos un bucket name, pues va a usar este por defecto. Y como key vamos a estar usando el folder, ¿sí? El folder como tal y la imagen, el nombre de la imagen como tal, y en body pues el archivo que va a ser en Buffet, y pues lo vamos a subir. Esto ¿cómo vamos a crear cómo vamos a obtener nuestras credenciales? Ya vamos a ver cómo vamos a obtener esas credenciales. Aquí en nuestro AWS CDK lo que vamos a ir es aquí en Security Credentials, ¿sí? Y de una vez dentro de Security Credentials, aquí bajando vamos a crearnos unas nuevas credenciales. Acá Access Key, ¿sí? Aquí en Access Key vamos a darle Create Access Key. Vamos a chequear acá, crear, y acá nos va a mostrar el Access Key, ¿sí? Que es el que vamos a necesitar acá. Hablo de ese Access Key, ¿sí? Y como secret key vamos a darle copiar, ¿sí? No se las voy a mostrar ahorita mismo, por eso lo voy a hacer acá. Vamos a pegarlo acá, ¿sí? Y obviamente como bucket, como la región, pues acá tienen que buscar dónde está el S3 creado. Entonces vámonos a S3 y acá está en US 1, ¿sí? Entonces lo colocamos
acá en esta variable de entorno, ¿sí? Entonces yo acá ya tengo mis credenciales que no las voy a abrir. Bueno, de hecho la puedo abrir y luego la puedo borrar. Entonces acá colocamos AWS bucket data y pues aquí colocamos la región donde está el bucket, ¿sí? Entonces vamos a seguir, chicos, creando dentro de la carpetica de persistencia. Vamos a crearnos la carpetica de Postgres. Dentro de Postgres vamos primeramente a crearnos el Postgres repository y vamos a crearnos 3 archivos, pero primero el Postgres repository.ts. ¿Sí? Dentro del Postgres repository.ts, o nuevamente es una clase abstracta que lo que hace es tener el cliente como tal, ¿sí? Y en el constructor vamos a crear ese cliente, vamos a crear ese cliente, ¿sí? Y vamos a exponer el método client para que los clientes de esta clase puedan usarla. Y acá vamos a especificar el table name, ¿sí? Que va a ser colocado quien extienda la clase. Entonces acá tenemos un Client Factory, un Postgres Client Factory, ¿sí? Ese Postgres Client Factory lo que va a hacer es crearnos clientes de Postgres, ¿sí? Entonces acá vamos a crear un Postgres Client Factory.ts y la responsabilidad de esta clase es crearnos clientes de Postgres. Entonces acá tenemos el método createClient, que es el que estamos usando acá, que lo que le estamos pasando es un context name, ¿sí? Y configuración de Postgres, una configuración de Postgres config que de hecho la vamos a crear acá, que es básicamente una interfaz, ¿sí? Entonces acá vamos a crear un Postgres config.ts, que básicamente es una interfaz que va a tener el usuario, el nombre del puerto, el host, etc. ¿Sí? Entonces, acá, para que no nos saque el error, y a través de PJ o PG vamos a crearnos estos clientes. Entonces podemos crearnos varios clientes aquí. Entonces lo que hacemos cuando creamos un cliente es obtener el cliente como tal de clients, ¿sí? Si no existe ese cliente, pues lo creamos con create and connect client, ¿sí? Que es esto de acá. Le damos el Postgres client que viene de PJ y nos conectamos a ese cliente y además retornamos ese cliente como tal. Entonces acá lo que estamos haciendo es creando ese cliente que se va a llamar Postgres. El cliente se va a llamar Postgres, por lo tanto nos va a retornar esa misma instancia y no va a crear más instancias de Postgres client, ¿sí? Entonces una vez tengamos esto ya podemos pasar a la creación de nuestras implementaciones. Entonces aquí dentro de infraestructura implementations vamos a crearnos los 2 archivos de los repositorios. Uno va a ser el S3 upload user image repository.ts, ¿sí? Y el otro va a ser el Postgres user image repository. Aquí sí se puede saber el nombre de la tecnología que se va a usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en S3, pues lo que vamos a hacer básicamente es extender de S3 repository, que es la clase que creamos previamente, ¿sí? Que nos tiene el S3 upload y el cliente como tal de S3, ¿sí? Y pues implementamos lo de dominio, que vendría siendo el puerto como tal, eso para que nos obligue a implementar el upload, ¿sí? Acá como tal. Si yo quito este upload, pues me va a decir, me va a sacar el error que necesita ser implementado. Por lo tanto, en el upload lo que hacemos es llamar dentro ese S3 upload, que vendría siendo S3 repository, que es este de acá, ¿sí? Entonces al extender pues tenemos ese método simplemente llamándolo con this.s3 upload, pasándole el archivo buffet y el file name que lo estamos generando a través del método generateFileName with extension, que lo habíamos creado dentro de nuestra entidad, ¿sí? Entonces esperamos a que esto se termine
y pues no devolvemos nada. Aquí con el bucket subfolder le vamos a decir en qué folder va a crear, en qué folder dentro del bucket va a crear las imágenes. En este caso vamos a decirle que va a ser subido dentro del folder user image. Esto, el folder, si no existe, lo crea automáticamente. Por lo tanto, esta vendría siendo nuestra implementación de ese puerto, y vamos a continuar con la implementación del puerto de Postgres del user image repository. ¿Sí? Acá lo mismo, extendemos de Postgres repository, ¿sí? Que ya tiene el cliente como tal, y pues implementamos de user image repository, que vendría siendo el puerto como tal. Esto obligándonos a crear el método save aquí dentro de este repositorio, y pues aquí lo que vamos a hacer es a través del this, ¿sí? Que obtenemos el cliente, que ese método viene de acá, ¿sí? Que está acá. Obtenemos ese cliente y lo que hacemos es hacer la query para realizar la inserción de ese user image. Entonces acá lo que estamos haciendo es hacer el insert de la tabla con estas columnas, pero algo importante acá es crear pues la tabla como tal. Entonces vamos a proceder a crear esa tabla. Entonces acá, chicos, tenemos ya me creé un scriptcito acá que vendría siendo para crear la tabla, en la que estamos creando el ID, el user image, el image URL y el isProfile, ¿sí? Aquí nos falta el image extension, que lo vamos a crear acá rápidamente. Varchar el image extension, vamos a colocarle 10 bits de longitud, y pues vamos a seguir con el varchar una longitud de creo que 10 también, podemos dejarla de 10. Entonces tendríamos el ID, el user image, el image name, aquí es image name, ¿sí? isProfile y image extension e image MIME type. Entonces de esta forma básicamente creamos la tabla. Acá ya nos la creó, vamos a refrescar acá, y aquí tenemos el user image, que por cierto no tenemos ninguna información ahorita mismo, y de esta forma ya tenemos creada nuestros repositorios. Ahora el siguiente paso es poder usar esos repositorios y poder crear ese controlador que nos va a permitir realizar la petición como tal. Entonces aquí dentro de nuestros Driving Adapters, ¿sí? Nosotros tenemos una API REST en la cual nosotros vamos a realizar eso. Entonces aquí dentro de rutas vamos a crear una nueva ruta que va a ser llamada user-image.routes.ts, y allí dentro vamos a crearnos la ruta como tal, ¿sí? Que pues con ayuda de la librería de Multer, que por cierto hay que crearla, ¿sí? Esa librería de Multer vamos a crearla aquí dentro de API REST Multer.ts, ¿sí? Que nos ayuda a configurar todo lo de Multer. Entonces básicamente es una clase Multer que le vamos a decir que los archivos que va a subir no van a ser mayores a 5 megas, y acá vamos a retornar el cliente de Multer como tal. Esto para tener una configuración general en todo el proyecto. Entonces cada vez que vamos a usar Multer, pues usamos esta clase y ya viene configurada con que los archivos no pueden ser mayores a 5 megas. Entonces acá podemos ya usar Multer como tal, ¿sí? Y lo que le estamos haciendo acá es que vamos a subir un archivo, solamente un archivo. El body pues como tal se va a identificar como image, ¿sí? Entonces acá vamos a crearnos el controlador primeramente, ¿sí? El controlador, una carpetica llamada user image, y dentro del user image vamos a crearnos el controlador de upload.controller.ts, ¿cierto? Que es para subir la imagen como tal.
Ese controlador ya lo voy a explicar, ya vamos a irnos para allá. Aquí dentro de index hay que importar ese controlador, ¿sí? Para que pueda ser usado allá en la ruta. Entonces acá vamos a usar ese controlador, ¿sí? Entonces aquí de esta forma ya lo podemos usar. Entonces aquí ya creamos la ruta. Ahora vamos para el controlador. ¿Qué es lo que hace este controlador? Bueno, acá me dice Postgres User Repository. ¿Qué es lo que hace este controlador? Bueno, lo que hace este controlador es obtener la imagen con Multer. Multer lo que hace es colocarnos la imagen dentro de la propiedad request en file. Entonces vamos a obtener esa imagen de Multer y pues vamos a obtener el body como tal. Entonces vamos a revisar si esa imagen existe. Si no existe, pues entonces retornamos un error de que el archivo no fue encontrado. De lo contrario, pues creamos el input que se lo vamos a pasar al caso de uso. Entonces, pero antes de pasárselo al caso de uso, vamos a estar colocándole el repositorio que ellos necesitan. Entonces acá adentro, como ustedes saben, dentro del constructor nosotros le estamos pasando estos puertos, ¿sí? Ahorita vamos a estarle pasando los adaptadores que como extienden o implementan ese puerto como tal, entonces por eso es que nos permite pasárselo como tal. Entonces de esta forma le estamos diciendo, oye mira, tú esperabas un upload user image, pues yo te voy a pasar un S3 upload user image y un Postgres user image repository, ¿sí? Que de esta forma se lo estamos colocando. Y pues una vez tenía esa instancia como tal, ya podemos hacer uso del execute, que acá lo estamos haciendo pasándole el input. Entonces en el input lo que estamos haciendo es a través de un generador de UUIDs, ¿sí? Lo que estamos haciendo es generate, llamando el método generate, y es lo que nos va a retornar es el UUID como tal para el ID, ¿sí? Lo estamos generando desde el controlador. Estamos pasando el ID de usuario por body, la imagen como tal que la sacamos de Multer file, el mimetype, la extensión y el nombre también lo estamos sacando del Multer file, y si es profile o no, pues se lo estamos colocando también dentro del body. Entonces de esta forma el controlador lo que va a hacer es llamar a ese execute y pues creará la imagen y la guardará. Entonces vamos a probar. Entonces acá vamos a llamar al package JSON, al script del package JSON llamado npm run star rest app para que nos levante la REST API que tenemos configurada en nuestro proyecto. Bueno, nos genera problemita, esto es normal, dice que no puede encontrar. Ok, vamos a revisar qué es lo que está pasando acá. Dice que no puede encontrar el módulo acá, el módulo infraestructura implementation AWS. Ok, lo que está pasando acá es que nos está haciendo falta ese otro paquete que yo les había dicho, que es el tsconfig paths, ¿sí? Que lo que nos permite es que TS Node pueda encontrar esos alias. Entonces simplemente aquí en el tsconfig.json agregamos esto, TS Node require estos registros. Entonces acá simplemente le damos guardar, vamos a volver a reiniciar el servidor y ahí sí nos va a levantar este servidor, nuestra REST API. Entonces acá nos sale otro problemita, y es que dentro de la entidad de usuarios no encuentra ese guión bajo value, porque recuerden que nuestro user ID estamos usando este otro UUID que viene de value objects dentro de Share. Entonces ese no tiene ese guión bajo value, entonces lo vamos a cambiar acá. Y además acá también vamos a revisar qué problemita está. Value is declared here. Ok, sí, es el mismo problema. Y aquí entre controller, bueno, nos está diciendo que no encuentra ese usuario.
Ok, aquí nos está diciendo... Ah, bueno, aquí vamos a eliminar esto para que no nos compliquemos la vida. Y acá vamos a eliminar esto y ya. Entonces acá vamos a volver a ver si ya corrió nuestro servidor. Bueno, siguen lanzando algunos problemitas, esto es normal nuevamente. Aquí ya arreglamos acá, vamos a ver si nos sigue saliendo más problemitas. Listo, ahí sí nos levantó el servidor. Algo que sí van a tener que corregir también, chicos, es en DynamoDB User Repository, que lo mismo estaba de esta forma y ustedes lo van a tener que colocar de esta forma, ¿sí? Para que les pueda funcionar. No siendo más, vamos a empezar a probar nuestra subida, nuestra carga de imágenes. Entonces acá vamos a vamos a usar Thunder Client, vamos a REST API, vamos a usar el proyecto de Data Faker, ya por acá yo ya tenía la carga de imágenes. Entonces acá lo que hacemos es decirle que la imagen va a ser el archivo lo vamos a seleccionar, voy a cerrar esto acá, vamos a subir un archivo cualquiera, wallpaper por ejemplo, PNG, ¿sí? Entonces ahí ya lo subimos, el user ID va a ser un user ID random y que sí, que esta es una foto de perfil. Entonces acá vamos a darle en enviar, bueno, dice 404, está en el puerto 2426, user image, miremos a ver si nos hace falta algo. Sí, aquí creo que acá en index nos hizo falta colocar la ruta como tal, entonces acá dentro de index lo que vamos a hacer es mapear esa ruta que creamos previamente. Entonces acá miremos user image, que básicamente es la que está acá, y ahora sí, ahí sí nos da. Entonces vamos a probar nuevamente, vamos a levantar nuestro servidor, nuestra API REST. Una vez levantada vamos a probar el endpoint y nos dice que nos lanza un problemita acá. Vamos a revisar nuevamente qué es lo que pudo ser. Dice que la conexión no fue exitosa. Vamos a lanzar esto en modo de debugger, así aprendemos otra cosa. JavaScript Debugger Terminal. ¿Sí? Y acá vamos a lanzar el pnpm run. ¿Cómo es? Acá en el package viene siendo star res app. Esto nos lanza el modo debugger. De esta forma nosotros revisamos acá, por ejemplo, en el controlador. Vamos a revisar acá adentro. Vamos a colocarle un puntico ahí, un breakpoint. Y nos lanza acá, dice el input. El input nos trae el buffet, todo está correcto. Luego avanzamos a crear la imagen como tal. ¿Sí? La imagen, al tratar de subir es el problema. Sí, al tratar de subir es el problema. Por lo tanto vamos a revisar qué es lo que está pasando. Bueno chicos, aquí ya me subió la imagen. En realidad no sé qué fue lo que pasó. Pues simplemente cambié el access key o sea, las credenciales las cambié. ¿Sí? Aquí en las environments cambié borré las otras y creé estas nuevas, pero en realidad no sé qué fue lo que pasó. Aquí pues como ven subí la imagen. Aquí si nos vamos a AWS, como ven aquí dentro de los buckets se alcanzó a crear el user image, ¿sí? Y acá se subieron dos imágenes, ¿sí? Dentro de
nuestro DB si nosotros recargamos acá, como ven, quedó insertada luego de la creación o luego de la subida de la imagen, se insertó la información en nuestra base de datos. Entonces acá tenemos que el usuario tiene esta imagen, ¿sí? Tiene esta imagen, las dos fotos son de perfil. Podríamos crear una validación que nos rectifique si ya tiene foto de perfil. Si la tiene, pues entonces se reemplazaría para que solamente quede con una sola foto de perfil en true. Entonces acá el image extension, aquí guardamos la extensión de la imagen, y el MIME type también es con muy buena práctica realizar el save de esa información. Entonces aquí el image name es la imagen como tal de ese usuario. Entonces para retornarle la información se le retornaría el image name, y el cliente simplemente se encargaría de guardar o de ya guardar el dominio y obtener esa imagen como tal. Entonces chicos, esto sería todo de mi parte. Pues les agradezco que hayan estado hasta acá, que hayan llegado acá hasta este video, y nada, nos vemos en la próxima. Bye.